Continuamos con la tercera y última parte del capítulo de configuración del switch. Ahora veremos la seguridad de puertos. Estas son configuraciones con las cuales nosotros podemos evitar que personas no autorizadas ingresen a nuestro sistema de comunicación o nuestro sistema de red. La primera recomendación que se nos da es la seguridad de puertos sin utilizar. Esta es una acción pues bastante simple pero eficaz. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente si en un switch yo tengo 24 puertos y de los 24 puertos solamente estoy utilizando 10, pues el resto, quiere decir esos 14, debo de apagarlos pero de forma administrativa para evitar que cualquier persona o cualquier individuo, tanto externo o interno de la empresa, pueda conectarse a ese puerto de forma no autorizada. ¿Cómo se hace eso? Pues bastante sencillo, únicamente con el comando shutdown. Recordemos que podemos nosotros apagar las interfaces, entonces regresamos a cada uno de los puertos y acá pues ejecutamos el comando no shutdown. Algo bastante simple, pero una pauta muy recomendada en cualquier organización donde tengan sistemas de redes. Luego vamos a la parte principal, que ya es la seguridad de puertos en sí. Esta configuración va a impedir que personas que yo no deseo ingresen a mi red. Veamos, por ejemplo, recordemos que tenemos diferentes switches en nuestra institución y esos switches están almacenados en un cuarto de telecomunicaciones. Mediante las diferentes vías, cada una de las conexiones que salen del switch pueden llegar a cada uno de los puntos de red ubicados en las oficinas de mi institución. Ahora quiere decir que, por ejemplo, esta conexión llegó a la oficina del jefe administrativo. Ahora, en esa oficina donde llega la conexión, yo tengo pues específicamente un punto de red en donde conecto pues un cable de red para poder tener acceso a internet o a la red corporativa o al sistema, etcétera. Entonces, supongamos que acá tenemos una computadora del jefe administrativo. La conexión va a venir desde este origen hacia mi punto de red y va a funcionar. Quiere decir que el jefe administrativo, por ejemplo, tiene acceso a una pequeña subred, tiene acceso a una pequeña VLAN en la cual pues básicamente podríamos decir que no todos están autorizados, ¿verdad? Tiene acceso a recursos específicos al cual pues no todos los miembros de la organización lo tienen. Ahora, esta computadora que tenemos acá está protegida pues por una contraseña de un sistema operativo, sea Windows, Linux o Mac. Cada vez que alguien inicie sesión en esta computadora le va a pedir lo clásico, que es el usuario y la contraseña. Si la persona que está intentando acceder no ingresa ese usuario y esa contraseña, pues no va a poder acceder a la máquina y por ende tampoco va a poder ingresar a la red corporativa. Pero ¿qué sucede si esta persona que quiere entrar de forma no autorizada lleva su propia laptop y cambia este cablecito que tenemos conectado acá? Y decide conectar desde el punto de red a su máquina, pues básicamente este punto de red le daba acceso a una pequeña red privada, como nosotros estábamos mencionando. Entonces, quiere decir que el usuario y la contraseña, como le pertenece a esta persona no autorizada, pues básicamente van a poder acceder, y al momento de acceder a su sistema operativo va a poder tener acceso a los demás recursos de la organización. Entonces, esto es algo muy peligroso, porque significa que cualquier persona, solamente con cambiar el cable, que es realmente algo bastante sencillo, puede tener acceso a nuestros recursos empresariales al que no tienen todos acceso, ¿verdad? Entonces, al igual que puede tener acceso también a una computadora, es posible que conecte el punto de red, por ejemplo, a un pequeño access point y poder darle conexión Wi-Fi a diferentes dispositivos móviles o tabletas que nosotros no queremos en nuestra organización. Quiere decir que el punto está abierto. Entonces, la configuración de seguridad de puertos básicamente es una configuración que me permite indicarle al dispositivo cuál es la computadora segura y cuál es la computadora no segura. En otras palabras,
volvamos al mismo caso, tenemos una computadora que le pertenece al jefe administrativo y la otra computadora le pertenece a una persona malintencionada. Entonces yo puedo decirle que para este puerto en específico, que de repente es el Fast Ethernet 05, solamente cuando se conecte esta computadora va a tener acceso a la red. Pero si alguien conecta otra computadora que no es la del jefe administrativo, le deniega la conexión. En esa parte pues yo estoy vinculando, quiere decir que por ejemplo el puerto 5 solamente se va a poder conectar una PC específica. Para el puerto 6 solamente se va a poder conectar la PC2, por ejemplo. Entonces yo ahí estoy limitando a que ya la red no sea abierta para todo público, sino que únicamente a los dispositivos que yo considero como seguros. Veamos cómo logramos esto. Nos dice: la seguridad de puertos limita la cantidad de direcciones MAC válidas permitidas en un puerto. Quiere decir que, por ejemplo, si el jefe en esta parte tiene dos computadoras, una de escritorio y una laptop, yo le puedo decir, bueno, como esta es la oficina del jefe administrativo, entonces solamente estas dos computadoras van a ser válidas. Cualquier otra que se conecte es totalmente rechazada. No solamente puede ser una, pueden ser dos, sino que es una cantidad limitada. Se permite el acceso a las direcciones MAC de los dispositivos legítimos. Recordemos que esto pues lo vamos a trabajar con las direcciones MAC, las cuales son direcciones físicas que ya vienen impresas tanto de forma física como digital en cada tarjeta de red, y todas son totalmente diferentes a nivel mundial. Mientras que otras direcciones MAC se rechazan, quiere decir que lo que voy a vincular son las direcciones MAC. Cualquier intento adicional de conexión por parte de una dirección MAC desconocida generará una violación. Quiere decir que si yo le dije que solamente podía entrar por la PC1 y por la PC2, en el momento que otra computadora se conecte va a generar una violación de seguridad. Ahora, estas direcciones se pueden configurar de varias formas. Existen las direcciones MAC seguras de forma estática, las dinámicas y las persistentes. Las direcciones MAC seguras estáticas básicamente se configuran, como su nombre lo dice, de forma estática. Yo le voy a decir que, por ejemplo, en el puerto 1 únicamente se va a poder conectar la computadora con la dirección MAC AB. Le voy a decir que en el puerto 2 únicamente se va a conectar la computadora con la dirección MAC AA, pero también va a ser considerada segura la computadora con la dirección W, porque podemos configurar más de una. Cualquier otra computadora que se conecte genera una violación. Eso es de forma estática. Quiere decir que yo tengo que definirle de forma manual cada una de las direcciones MAC. Es una solución bastante buena, pero sí lleva bastante trabajo, porque hay que recolectar las direcciones y luego configurarlas en los puertos. Puede ser que tenga muchos puertos y me va a llevar bastante tiempo. La siguiente es las direcciones seguras dinámicas. Para estas direcciones seguras dinámicas, yo únicamente le digo al puerto que va a tener dos computadoras seguras, y las primeras computadoras que yo le conecte a ese puerto van a ser consideradas como segura. Quiere decir, cuando yo conecte la primera PC, va a extraer la MAC y le estoy diciendo que esa es la dirección MAC segura. Y la segunda computadora que yo conecte va a ser también considerada como segura. Al momento de conectar una tercera, pues ya genera una violación de seguridad. Esas serían las direcciones seguras dinámicas. Existe otro pequeño grupo de configuración que son las persistentes. Estas persistentes funcionan de la misma forma que la dinámica. Quiere decir que yo solamente le indico la cantidad de dispositivos seguros y a partir de ahí tengo que conectarles cuáles son las computadoras que yo deseo conectar para indicarle al switch las direcciones MAC de cada uno. Ahora, la diferencia entre las dinámicas y las persistentes es que las dinámicas, cuando yo hago un reinicio, o sea, las direcciones MAC son aprendidas, pero cuando yo reinicio mi switch, básicamente se pierden. Y eso pues es algo bastante importante, porque por ejemplo, si yo tengo todo mi switch configurado con las direcciones MAC seguras, pero son dinámicas, y se va la luz o alguien desconecta el switch, pues toda esa configuración se pierde y hay que reiniciarla de nuevo.
mientras que las persistentes son guardadas, ¿verdad? Una vez detecte las computadoras como seguras, ya no hay necesidad de hacer otra configuración porque van a estar seguras hasta que yo desea eliminar esas computadoras. Bien, entonces el sistema operativo de Cisco produce una violación de seguridad, como estábamos hablando, cuando se produce alguna de estas dos situaciones. Primero, se agregó la cantidad máxima de direcciones MAC. Quiere decir que si yo configuré mi puerto para aceptar 2 computadoras seguras y se conecta una tercera, se produce violación. O una dirección aprendida en una interfaz segura puede verse en otra interfaz de la misma VLAN. ¿Qué quiere decir eso? Que una misma dirección MAC aparece 2 veces. Ahora, existen algunos ataques especializados en donde mediante software algunos atacantes pueden generar direcciones MAC falsas, ¿verdad? Y por ejemplo, averiguar que la dirección del jefe administrativo es la AA, entonces ellos vienen y también simulan ser la dirección MAC AA. Eso es posible mediante software. Entonces, cuando un switch reconoce esto, que la misma dirección MAC está conectada 2 veces, también se produce una violación de seguridad para evitar la suplantación de identidad. Ahora, cuando se produce esta violación hay 3 acciones posibles: Protect, Restrict y Shutdown. El Protect o proteger bloquea la conexión, quiere decir que la computadora no segura no va a tener acceso a internet, no va a poder acceder al sistema de comunicaciones de la empresa, pero no me genera ninguna notificación. El Restrict o restringir también bloquea, o sea, ninguno de los dos deja conectarse a la persona malintencionada, pero sí queda guardado un registro. De hecho, es posible saber quién fue la persona o el dispositivo propiamente que realizó esa conexión. O sea, me queda grabada la dirección MAC y con eso yo puedo saber quién fue la persona que trató de acceder de forma no autorizada, y eso es bien importante. Y la tercera opción es el shutdown. Esto pues inhabilita la interfaz cuando se produce algún error o alguna violación. O sea, el protect y el restringir únicamente bloquea la conexión, pero si yo vuelvo a utilizar la computadora segura, sí funciona. Mientras que el shutdown de una vez apaga la conexión y es necesario meterme a la configuración del switch y reiniciar el puerto, esto es apagándolo y encendiéndolo. Entonces, en resumen, el protect y el restrict bloquean, solamente que el restrict sí genera notificación y podemos ver posteriormente qué fue lo que pasó, y el shutdown por motivos de seguridad de una vez da de baja el puerto y nadie más se pueda conectar hasta que el administrador entra a reiniciar el puerto. Ahora, existe una configuración predeterminada, ¿verdad? Básicamente la configuración predeterminada es que se encuentra en la configuración inhabilitada del puerto. Esto es, pues básicamente que no existe seguridad de puertos cada vez que nosotros reiniciamos un switch de fábrica. El número máximo de direcciones MAC posibles en un puerto es número 1, o sea, solamente va a aceptar una MAC segura. El modo de violación va a ser el shutdown, y pues el aprendizaje de direcciones sin modificación, que es el modo persistente, está deshabilitado. Esta configuración se va a quedar si yo no lo configuro. Quiere decir que si habilito la seguridad de puertos pero no le indico cuánto es la cantidad máxima de direcciones por cada puerto, se va a quedar en 1. Si yo no le configuro el modo de violación, va a tomar shutdown. Ahora, ¿cómo lo configuro? Pues acá tenemos un resumen de la configuración. Bien, primero supongamos que sea el puerto 5 el que yo deseo proteger. Entro a configuración global, luego entro al puerto que quiero proteger, puede ser uno, puede ser todos también de forma recomendada. Luego le coloco switch por mode access, aquí lo estoy colocando en modo acceso, quiere decir que es un dispositivo final el que va a estar conectado. Luego switch por security. Con estas dos líneas yo estoy activando la seguridad de puertos. Ya está funcionando, pero con los parámetros predeterminados. Ahora, para modificarlo, si yo quiero configurar un máximo de dispositivos aceptados, es mediante el comando switch por security maximum, y acá colocamos la cantidad de dispositivos que necesitamos. Luego, la acción a realizarse cuando se produce una violación es switch por security violation, y luego puedo seleccionar solamente una de estas 3 opciones.
Puede ser protect, restrict o shutdown. Y luego, pues si quisiéramos nosotros guardar las direcciones MAC cada vez que se reinicia el switch, que es la persistencia, que es totalmente recomendado, mediante el comando switch por security MAC address sticky. Luego, si quisiéramos ver pues las direcciones MAC aprendidas, es a través de show por security address. Y aquí está la otra opción, que es si quisiéramos especificar las direcciones MAC de forma estática. Colocamos switch por security MAC address y esta será la única MAC que se pueda conectar al puerto. Cualquier otra es rechazada. Entonces acá tenemos la configuración de todo. Aquí activamos la seguridad de puertos, le indicamos cuántos son los dispositivos máximos. La seguridad máxima que se puede pues es 1, o sea solamente una computadora. Luego le indico qué hace cuando se produce una violación. Y pues esto totalmente recomendado que guarde las direcciones MAC cada vez aunque se reinicie el switch, o sea la persistencia. Con esto pues ya tendríamos nosotros configurados pues nuestra seguridad de puertos y luego pues podríamos ver algún tipo de información. Por ejemplo, para verificar la seguridad de puertos, o sea cómo se encuentra configurado, yo tengo que ejecutar un show por security interface y luego el puerto del cual deseo ver información. En este caso es el puerto 19. Acá entre pues todo lo importante puedo ver el tipo de violación, si se encuentra habilitado o no, hace cuánto tiempo está habilitado y pues acá puedo ver que está configurado un máximo de 50 dispositivos. Y de los 50 dispositivos solamente ha aprendido uno y la última dirección que se conectó fue esta dirección MAC. Y también puedo ver el contador de violaciones, o sea aquí puedo ver cuántas veces ha intentado acceder una persona de forma no autorizada. Luego pues tenemos también el comando show por security address, en donde podré ver cuáles son las direcciones MAC seguras para ver si todo está bastante bien. Entonces la seguridad de puertos es una configuración bastante importante que podemos hacer en los dispositivos Cisco y que se recomienda en cada organización. Esto para evitar que cualquier persona venga y nos conecte una computadora no autorizada, que nos conecte incluso un switch para poder repartirlo hacia más puertos o que conecte un access point para dar conexiones Wi-Fi. Eso no debe de suceder, porque obviamente si mi empresa necesitara otro punto de acceso inalámbrico, pues somos nosotros los administradores los que tenemos que hacer esa conexión, pero nunca jamás el usuario final. Y con eso llegamos al final del capítulo. Muchas gracias.